Por ende, si participan en algún momento, obviamente su participación queda grabada, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a esperar, chicos, unos 2 minutitos, unos 2 minutos. Vamos a esperar 2 minutos para empezar con la reunión del día de hoy, por favor. Mientras, les repito, van leyendo las normas de participación. Muy buenas noches, buenas noches. Buenas noches, Liliana, Valesca, Pelagia, muy buenas noches. Hola, Natalie. Un gusto saludarlos. Por favor, chicos, vamos repasando las normas de participación hasta que entren el resto de sus compañeros. Repasamos las normas de participación. Muy buenas noches, chicos. Les repito, vamos repasando las normas de participación. Recuerden que si en algún momento tienen algún problema para ingresar a clases, ya sea con el usuario, con la contraseña que se les otorgó en relación al correo institucional, se comunican con la señorita Leslie o con el asesor Cristian para que puedan recibir soluciones respecto a ese caso. Muy buenas noches, buenas noches. A ver, respecto a las normas de participación, chicos, ya saben, yo solo llamo a aquellos que levantan su manito, ¿de acuerdo? Solo a los que levantan la manito. ¿Por qué? Porque yo entiendo que cada uno de ustedes está en distintas situaciones y yo no les puedo pedir que simplemente participen. Puede que estén en su trabajo, de camino a casa, quizás laboran también en el turno noche, no lo sé. Entonces, para evitar eso, yo solo llamo a los que tienen la manita levantada y llamo por orden. Entonces, todos los demás tenemos que escuchar con atención y evitar interrumpir. ¿Qué pasa si algún compañero está hablando y alguien lo interrumpe? Voy a cerrar la participación por micrófono, ¿de acuerdo? Entonces, de esta manera se demuestra el respeto en cada participación. Mucha atención con esto, por favor, chicos, porque no quiero tener ningún inconveniente posterior con la participación. Entonces, por ahora, todos ustedes tienen el micrófono apagado. En determinados momentos que yo necesite que participe o la actividad lo requiera, lo voy a activar. ¿De acuerdo? Entonces, recuerden que esta clase está siendo grabada y somos una institución educativa certificada por el Ministerio de Educación. Como les había indicado, pueden visualizar todas las clases que otorga el Colegio SANE buscándonos en YouTube como Colegio SANE Oficial. Ahí, chicos, les va a salir todas las sesiones que la institución lleva dictando hasta el momento. Desde los cursos, las clases que reciben fines de semana, como los talleres. Por ejemplo, tenemos la Masterclass de Inteligencia Artificial 2026, algo súper importante para todos ustedes porque ya saben, estamos en el boom de la IA y lo buscan en YouTube. Colegio SANE Masterclass IA 2026 o AI, que sería en inglés, ¿no? Y les va a salir toda la colección de videos en relación a ese tema. Por ejemplo, también llevaron conmigo lo que es el taller de redacción. Buscan en YouTube taller de redacción Colegio SANE y les va a salir todas esas clases. De esa manera ustedes pueden llegar a repetir, practicar las clases que nosotros vamos dictando hasta el momento. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, respecto a nuestros anuncios semanales, aclararles que es muy importante que ingresen a todas las sesiones porque si bien estas clases complementarias que se dictan en el turno noche son eso, complementarias, los va a ayudar a forjarse en distintas sesiones como en las especialidades de psicología, lenguaje, matemática básica, emprendimiento, etc. ¿De acuerdo?
Entonces, es muy importante, por favor, la participación y si no pueden ingresar en un determinado momento, revisen la clase grabada. Ahora, mucho ojito acá, chicos, mucho ojito acá. Ojo, ojo, ojo. 2 ojos, un ojo, ¿ya? Todos los ojitos acá. Este mes de agosto vuelve el sorteo de puntualidad. Para el aniversario del Colegio Sane vuelve el sorteo de puntualidad. ¿Y qué está premiando Miss el Colegio Sane? ¿Cómo hago para participar? Todos los estudiantes que cancelen puntualmente su mensualidad de este mes, todos los estudiantes que cancelen puntualmente su mensualidad del mes de agosto, participan en el sorteo de puntualidad. Miss, ¿y qué están sorteando? Tablets, becas y celulares. Becas en relación a que un mes no cancelan la mensualidad o solo cancelan la mitad. ¿A qué se refiere Miss con puntualidad? A ver, este mes de agosto tiene 31 días. Entonces, si ustedes quieren participar en este sorteo, tienen que cancelar su mensualidad de este mes de agosto, máximo hasta el 31 de agosto. ¿De acuerdo? Entonces, todos aquellos estudiantes que han cancelado puntualmente su mensualidad, bueno, antes del 31 de agosto, participan en este sorteo. Este sorteo se va a hacer en vivo, ¿de acuerdo? Se hace en vivo en nuestra página de Facebook, que es Colegio Sane y Colegio Sane Éxito. La fecha de sorteo es el jueves 10 de septiembre. Es un sorteo, les repito, chicos, en vivo. Ahora, veo ahí un comentario de Antonio que indica, siempre pago puntual y no gano. Antonio, son muchísimos estudiantes que tenemos en el Colegio Sane y creo yo que ninguna otra institución te premia por pagar puntual. Creo yo que ninguna otra te premia por pagar puntual. Entonces, este es un impulso que les brinda el Colegio Sane para que sean puntuales, responsables con el pago de sus pensiones, ¿de acuerdo? Estamos sorteando tablets, becas y también celulares. Así que, por favor, chicos, mucho ojito ahí, ¿de acuerdo? Em, Más que cuestión de suerte, pues cuestión del azar, no se preocupen. ¿Ya? Entonces, vamos con la sesión del día de hoy. Ya saben, todos los viernes de 7 a 8 de la noche llevan lo que es el curso de taller de lenguaje, cultura e identidad. A ver, vamos con nuestra preguntita, con nuestra frase de reflexión. Muy buenas noches, por favor, chicos, no estén peleando en el chat. A ver, a veces nosotros escuchamos comentarios como habla bien o no has pronunciado bien una palabra, ese acento suena raro o así no se dice, así no se habla, etc. Creo que todos en algún momento hemos escuchado esas frases, esas expresiones. Pero acá la pregunta es, ¿realmente existe alguna forma correcta de hablar? ¿Existirá realmente alguna forma correcta de hablar? Porque a veces escucho la expresión como no he comprado mi cuaderno. No he comprado mi cuaderno cuando la palabra correcta o adecuada, como se debe de expresarse, es no he comprado mi cuaderno. ¿De acuerdo? Acá existe un fenómeno que es la supresión de palabras. Entonces, vamos a ver el día de hoy si realmente existe una única forma correcta de hablar o si no es así. ¿De acuerdo? Esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Exacto, Álvaro, esa es una expresión que suelen escuchar, suelen suprimir las palabras. O cuando, en vez de decir exacto, Lander, como pa o ma, en vez de decir buenos días, papá o buenos días, mamá, dicen buenos días, pa, buenos días, ma. Igual están suprimiendo algunas palabras. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a revisar esto el día de hoy. Entonces, vamos a bendecidas noches, buenas noches, buenas noches. A ver, entonces, vemos acá. Todas estas expresiones manifiestan lo mismo como voy ahorita, voy al toque o voy en un momento. ¿Expresan lo mismo? ¿Expresan lo mismo, chicos, estas expresiones?
A ver, los leo en chat. No, sí. A ver, los leo. Son diferentes, ya. Decir, voy ahorita, voy al toque, voy en un momento, llego al toque, voy en one. ¿Expresan lo mismo? Claro que sí. En efecto, chicos, expresan lo mismo. Sí, yo sé que son diferentes. ¿Por qué? Porque el ahorita empieza con A y voy en un momento empieza de otra manera. Sí, chicos, yo sé que estas expresiones están redactadas de distinta manera. Pero con esto yo no les quiero decir, escojan una opción. José Antonio, ¿qué te refieres con que no es la forma de expresarse? ¿Y cuál es lo que está mal dicho? Exacto, Jesús. Todos tienen el mismo significado. Obviamente se pronuncia diferente, se escribe diferente, se usa distintas palabras, pero expresan lo mismo. Si yo el día de hoy a Jesús le digo, preséntame ahora tu examen, o si le llego a decir a Jesús, presenta ahora tu examen, él igual va a entender lo mismo. El mensaje que va a llegar a Jesús es el mismo, tiene que presentar ahora, tiene que presentar hoy su examen. ¿De acuerdo? Les repito, chicos, no hay una respuesta correcta, sino que acá es lo que se manifiesta, lo que se busca expresar, dar a conocer con una idea. Como cuando suelen decir, necesito este trabajo para ayer, o necesito este trabajo con suma urgencia. Yo sé que uno suele ser más coloquial, como él, preséntame este trabajo para ayer, porque obviamente es imposible que yo hoy presente un trabajo para ayer. Pero ¿qué es lo que buscan transmitir acá? El sentido de urgencia, que es igual a que yo digo, necesito este trabajo de manera urgente. Igual, están expresando, chicos, la misma idea. Y así al menos exacto, exacto, Álvaro. Vas muy bien, muy bien. Entonces, a ver, ahora, Álvaro, en este mensaje, a ver, voy a sacarle captura a este mensaje de acá que ha escrito Álvaro, ¿ya? Para que podamos revisarlos entre todos y puedan saber a qué me refiero. A ver, un momentito. Un momentito. Ya, vamos a sacarle captura a este mensajito de Álvaro para visualizarlo. A ver, mucho ojito acá. Estos mensajes, tanto la A, la B y la C, están correctamente redactados. Quiero que se fijen bien. Voy ahorita, solo que tiene un diminutivo de ahora, que sería ahorita. Voy al toque y voy en un momento. Ojo acá. Estas tres expresiones, la A, la B y la C, están correctamente redactados. ¿Y cuál es el detalle de este mensaje de Álvaro? Menciona que hay personas que no saben escribir y dicen ahí en vez de hay. Por ejemplo, hay que comer. Que yo entiendo que tu mensaje o lo que buscan transmitir es hay que comer, ¿no? Yo entiendo esto de acá muy bien. ¿Cuál es el detalle, Álvaro, en tu mensaje? Que ahorita lo que vamos a ver es cómo un mensaje o una redacción, una oración, o bueno, distintas oraciones van a expresar la misma idea. El detalle, Álvaro, de tu mensaje es que tú estás tratando otro fenómeno que son errores de redacción. ¿De acuerdo? Porque que se equivoquen de hay que comer, obviamente hay un error, porque ahí se refiere a una ubicación, mientras que ahí se refiere a la existencia de algo, es un error de redacción. Acá ambos mensajes, ya sea hay que comer o hay que comer, no, Álvaro, no están expresando la misma idea. Esto no está expresando la misma idea. Acá ya es un error de redacción. Allende o fuera o escapa de estas expresiones de voy ahorita, voy al toque o voy en un momento, que sí expresan lo mismo. ¿De acuerdo? Fíjense muy bien en eso, por favor. Entonces, estamos en la semana 8. Hoy es viernes 21 de agosto del año 2026 y el tema del día de hoy, como ya habrán podido visualizar en el banner informativo, es ¿existe una forma correcta de hablar?
Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Soy la profesora Diana Aranda y recuerden, les estoy acompañando durante estos periodos. A ver, un momentito. Un momentito. Ya, soy la profesora Diana Aranda y los estoy acompañando durante los meses de julio, agosto y septiembre con el taller de lenguaje, cultura e identidad. A ver, ¿por qué es importante la sesión de hoy? Por dos puntos muy relevantes. El primero, que sería que saber si existe o no una forma correcta de hablar, nos ayuda a evitar la discriminación. ¿Por qué? Tal como vimos al inicio, algunas personas suelen decir voy ahora, voy ahorita o voy al toque. Y un determinado público suele discriminarlos. ¿Por qué? Por usar diminutivos en ese tipo de expresión. Pero comprender la sesión del día de hoy nos va a hacer evitar la discriminación, porque en efecto vamos a ver si existe o no una forma correcta de hablar o de comunicarse. Adicional, que valora las distintas formas de comunicación. ¿De acuerdo? Entonces, el objetivo de nuestra clase del día de hoy es reconocer y cuestionar los prejuicios lingüísticos para promover el respeto hacia la diversidad de distintas formas de hablar. Esto de acá escapa de las zonas, ¿de acuerdo? Esto de acá no quiere decir que en la zona costa, sierra o selva se habla bien, sino que vamos a visualizar y promover el respeto a las distintas maneras de comunicación. A ver, un momento. Un momentito. Ya. Entonces, vamos a ver ese objetivo del día de hoy. A ver, exactamente, Jesús. Creo que a todos nos pasa que nos podemos llegar a trabar al hablar o se nos pasa cómo pronunciar de manera adecuada una palabra. O que a veces directamente uno no sabe lo que significa. Y no, Antonio, el que tiene plata habla como quiere es un error. Porque el que tengas o no dinero no influye en la manera en la que te vas a comunicar, en la que te vas a expresar, y mucho menos si llegas a discriminar o tener prejuicios por las personas por una determinada manera en la que se comunican. Exacto, Ariadne, básicamente sí, pero ya, a ver, vamos a avanzar con la sesión, ¿ya? Porque si me pongo a revisar sus comentarios, no voy a avanzar. A ver, vamos a visualizar este video, por favor. A ver, este de acá. Wow, it's so delicious. Wow, está muy rico. First we'll wash the chicken. Primero tenemos que lavar el pollo. Now we'll add some garlic. Ahora vamos a poner ajo. A little comic. Un poquito de comino. Some salt. Un poco de sal. And a little of rosemary. Y por último, un poco de romero. Now let's put on the gear. Ahora ponemos a la plancha. Did you feel that sound? Let's put it in. Wow, it looks so delicious. Wow, se ve muy rico. Wow, now we will try it. Ahora vamos a probarlo. Will you try this? ¿Tú probarías esto? Like a comment. Ya, a ver, vamos a ver ese de acá también. Perú. Ya, sí,
A ver, este primer video de acá, chicos, a ver, voy a poner solo la portada, ¿ya? Para que recuerden qué video les he mostrado. A ver, un Will momentito. at Songali. Ahora vamos. A ver, esa persona obviamente es de la zona sierra. ¿Cuál es el detalle acá, chicos? ¿O qué es lo que busco mostrar con este video? Al ser de la zona sierra, y tal como ella muestra, menciona, o bueno, habla en 3 idiomas: quechua, inglés y español. No sé cuál habrá aprendido primero, ya sea quechua o español, pero posterior aprendió el inglés. ¿Cuál es el detalle acá? Que, por ejemplo, en estos casos de personas que son políglotas o llegan a ser bilingües, tienen un problema también y suelen usar palabras propias de otro lenguaje y lo adaptan. ¿Por qué? Porque obviamente siguen otro proceso comunicativo distinto a aquellas personas que solo llegan a dominar un solo lenguaje. ¿De acuerdo? Entonces, en efecto, Ariadne, creo que a todos nosotros nos gustaría poder hablar tantos idiomas a una edad tan pequeña. Pero acá, por ejemplo, no podemos llegar a discriminar por la manera en la que se expresan. ¿Por qué? Porque esta persona en especial, fíjense bien, chicos, habla 3 idiomas. Si en algún momento está hablando español y sale de esta persona a hablar en quechua o en inglés, se entiende por el fenómeno propio de que es un ser políglota. ¿De acuerdo? Ya, a ver, muy bien. Entonces, vamos a ver el día de hoy. ¿De acuerdo? Empezamos. ¿Todas las personas hablan igual? Esta es la pregunta. ¿Todas las personas hablan igual? ¿Todos los de Perú hablan igual? ¿Todos los de la sierra hablan igual? ¿Todos los de la costa hablan igual? No, excelente. Me alegra, chicos, que todos ustedes ya tengan muy en claro en eso, de que no todos hablan igual. Y como no todos hablan igual, no podemos exigirles que hablen, por ejemplo, igual como yo lo hago. Igual como lo puede hacer Mariano Humberto, como lo puede hacer Sheila. No podemos exigir que alguien hable igual que nosotros. ¿Por qué? Porque para empezar, no todos nosotros somos iguales. Entonces, las personas pueden hablar de manera diferente debido a distintas razones, pero las que más llegan a destacar son su región. Obviamente, allende de que sea costa, sierra o selva, vemos también distintos departamentos en estas regiones y obviamente ahí también hay ciertas variaciones, también debido a su cultura, también debido a la edad. Obviamente no va a hablar una persona igual de 7 años a una de 30, una de 20 o una de 50 años. ¿Por qué? Porque ya prácticamente perfeccionan o cambian su manera de hablar. Ahora, también de acuerdo a su entorno social. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo me dedico a leer libros? Obviamente hay algunas otras palabras que se me van a quedar. Habrán visto la manera en la que se expresaba Alan García o Jaime Bailey, que allende de lo que hacían, tenemos que reconocer que tenían un vocabulario muy enriquecido. ¿Y cómo es que ellos han podido nutrir ese vocabulario? De acuerdo a las lecturas que han podido llegar a tener. Entonces, para empezar desde ahí, vamos a visualizar que existen diferencias al momento de comunicarnos. Y también debido a las lenguas que conocen. Como visualizamos en el video anterior, aquellas personas que, por ejemplo, dominan o conocen más de 2 lenguas, obviamente tienen distintos procesos. Por ejemplo, nosotros incluso solemos pedir la famosa yapa, pero yapa es una palabra propia del quechua, que sería muy distinto a decir quizás, por favor, ¿me puedes dar una yapita? A decir, por favor, ¿me puedes añadir un poco? ¿Me puedes invitar un poco? Obviamente, distintas variaciones. Ahora, si un extranjero nos escucha diciendo, ¿puedes darme una yapa? Obviamente se va a sorprender. ¿Por qué? Porque yapa no es una palabra propia que ellos le han enseñado en el español correcto, en el español adecuado, como se puede decir, el español propiamente que se aprende. Nosotros sabemos el español porque es algo que lo usamos día a día. Entonces, ahí también vamos a visualizar estos fenómenos. Excelente, Gracie, el añadir. Entonces, ya, está muy bien. Muy bien. Entonces,
Ahora, ojito acá, una idea importante. Que algo sea diferente no significa que sea incorrecto. ¿De acuerdo? Que algo sea diferente no significa que sea incorrecto. ¿Por qué? Porque como ya hemos visto y como todos mis chicos del SANE ya saben muy bien, todos somos diferentes y por ende todos nos comunicamos de manera diferente. Y no por eso quiere decir de que Susanita o fulanita A o fulanita B se comunica de manera inadecuada, sino que acá también, por ejemplo, interfiere su edad. A ver, acá también, por ejemplo, veo comentarios de Álvaro, de Jesús, que obviamente creo yo de que son personas jóvenes, quizás menos de 20 años, que conocen palabras propias de la juventud, que yo no podría conocer, o a menos de que esté muy envuelta en esto de las redes o personas mayores. Con esto no quiere decir de que, por ejemplo, Jesús esté equivocado, sino de que el entorno y la edad que tiene Jesús son distintas. ¿Ya? Tengo 11 minutos. A ver, ya. Entonces, a ver, ¿qué es un prejuicio lingüístico? A ver, mucho ojito acá. ¿Qué es un prejuicio lingüístico? Los prejuicios lingüísticos son opiniones negativas o injustas que nosotros podemos armar sobre otras personas debido a la forma en la que se llegan a comunicar. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si en el colegio SANE trabaja un extranjero y lo llegan a discriminar por la manera en la que hablan, existe un prejuicio lingüístico. ¿Por qué? Porque se discrimina a una persona por la manera en la que se comunica. Al igual que si, por ejemplo, fulanito A trabaja, estudia en un determinado lugar y discrimina a fulanito B por la manera en la que se comunica, ya existe un prejuicio lingüístico, desde burlarse por la manera en la que se llegan a comunicar. Exacto, Álvaro, de cuando alguien llega a migrar a otro sitio. Por ejemplo, algunas palabras o, bueno, algunas expresiones muy comunes que se suelen usar es habla mal porque tiene acento, o su forma de hablar está mal, o no parece adecuado como habla. ¿Por qué? ¿Cuál es el detalle acá? Si, por ejemplo, yo me junto, por ejemplo, el colegio SANE está en Huaraz, por ende, yo estoy en Huaraz. Y si yo que soy de Huaraz me junto con personas que pueden ser de mi misma región, cultura, edad, entorno social, obviamente tenemos una peculiaridad al momento de comunicarnos. Pero si acá llega a venir una persona de qué, de otro país o de otra región, puede que nos pongamos a hablar. Es que esta persona habla mal porque tiene acento o no habla bien y le empiezo a corregir, ya existe un prejuicio lingüístico. ¿Por qué? Porque obviamente esta persona, vamos a poner, fulanito A, viene de su país, pensemos en Bolivia o Chile, Chile viene a Perú y obviamente él, fulanito A, en su país que es Chile, habla bien, se comunica bien, todos lo entienden. ¿Por qué? Porque manejan el mismo vocabulario. Caso contrario que llega a pasar si viene acá a Perú. Pero esto no quiere decir que está mal. Y con esto tampoco les estoy diciendo, ustedes el día de hoy me escuchan a los extranjeros y se ponen a hablar igual que ellos. No, sino que hay que tener el respeto por el resto de las culturas. Por ejemplo, hay algunos extranjeros que al Chisitos le dicen Pepito. Y fuera de burlarse de esto, tenemos nosotros que poder apropiar o, disculpen, tenemos que adaptar esas palabras porque obviamente estas personas también quieren sentirse aceptadas. Y ellos también, al ser extranjeros o migrantes, ya sea de otras regiones, de otras ciudades, de otros países, también quieren sentirse aceptados, chicos. Entonces, este proceso de acá es un proceso mutuo, ¿de acuerdo? No solo en el que nosotros buscamos comprender o no solo cuando ellos buscan comprendernos, sino un proceso mutuo. A ver, ¿qué nos dice Jesús? Exacto. Por ejemplo, algo que suele pasar en la zona costa, les repito, que suele pasar en la zona costa, es que en vez de decir pollo, escuchen bien, en vez de decir pollo, dicen pollo.
en vez de decir calle o cállate, dicen cállate. En vez de decir Cusco, dicen Cusco. Pero obviamente esto de acá es fuera de, no es que ellos lo llegan a hacer agrede, o no es que yo el día de hoy me junto con 10 personas, me voy a Lima o a cualquier zona a cualquier región, departamento de la zona de la costa, y me pongo a burlarme de ellos y les digo, es que así no se habla, sino que tengo que entender que en esta zona existe otro fenómeno, ¿de acuerdo? Al igual como en la zona de la selva, que si bien suelen hablar con un cierto acento, no es que yo voy a llegar y burlarme de ellos. ¿Por qué? Porque para ellos eso es lo más normal. Estas personas están en su contexto natural y obviamente es la forma en la que se expresan. No es que llegan a una determinada edad y dicen, a partir de ahora me comunico de esta forma, sino que es algo innato de ellos. ¿De acuerdo? Excelente participación, Jesús. Excelente participación, Jesús. Muy bien, me gustan todas tus participaciones. Excelente, Álvaro. Por ejemplo, los colombianos dicen chimba. Y no está mal. Por ejemplo, en el SANE existen 2 extranjeros y obviamente nosotros, como institución, buscamos ser lo más resilientes posibles. A ver, ya, muy bien. Ya, muy bien, chicos. Ustedes son súper pilas. Veo muchos nombres nuevos acá. Exacto, Jesús. Jesús está súper pilas. Espero, Jesús, de que puedas estar siempre participativo. ¿Qué nos dice Jesús? Que, por ejemplo, los argentinos dicen yo en vez de yo. Y no es que sea a propósito, pero es algo innato de ellos, propio de su región, ¿de acuerdo? Y también de cómo va evolucionando su lenguaje, ¿de acuerdo? De cómo evoluciona el lenguaje propio de esas zonas. Ya, muy bien, muy bien. A ver, entonces, hemos visto acá los prejuicios lingüísticos. Cuando uno puede llegar a rechazar a una persona por la manera en la que puede llegar a hablar. Podemos decir, esta persona habla mal, o su forma de comunicarse está mal, está inadecuada, o no es como nos enseñan en el español, etcétera. Pero incluso para el español, chicos, ya sabemos que existen variaciones entre el español, por ejemplo, de Latinoamérica con el español de España. Entonces, eso de los prejuicios lingüísticos, chicos, es un lío. Pero esto es el prejuicio lingüístico o la opinión negativa e injusta que nosotros podemos llegar a armar sobre una determinada persona. Pero también vemos, chicos, otra cosa que es la discriminación lingüística. La discriminación lingüística. A ver, en la discriminación lingüística ya es prácticamente cuando una persona recibe un trato injusto. ¿Por qué? Porque el prejuicio es de que si yo el día de hoy me junto con fulanito A y me pongo a hablar con mis compañeros, todo, y decir, es que este habla mal o su forma de hablar es inferior, ¿qué es lo que voy a provocar expresándome de esa manera? Que obviamente los demás también tengan las mismas ideas. Pero en la discriminación lingüística es cuando estos ya reciben un trato injusto debido a su acento, su lengua materna, su variedad lingüística o la manera en la que se llegan a comunicar. Por ejemplo, si yo el día de hoy llego a tratar de manera injusta a alguien por hablar con acento costeño, selvático o propio de la sierra. Si yo llego a tratarles de manera injusta o a negarles oportunidades por esa manera en la que se llegan a comunicar. A ver, chicos, por favor, concéntrense en lo que es la clase del día de hoy y que sus comentarios, por favor, sean en relación a la clase del día de hoy. Si no, voy a tener que también suspender lo que es el chat, ¿de acuerdo? Si están hablando en relación a otros temas que no es de esto, los voy a desactivar el chat, ¿ya? Muy bien. Exacto, Grace. Hay trato injusto, burla o menosprecio hacia una persona debido a su lengua materna. ¿A qué se refiere con lengua materna?
Por ejemplo, los de la sierra, se sabe bien que la lengua materna que suelen llegar a tener puede llegar a ser el quechua. Y sabemos ya, como vimos en la sesión pasada, que existen variaciones del quechua. Pero si alguien, por ejemplo, que habla quechua, que tiene lengua materna quechua, y al momento de hablar le salen palabras del quechua, puede llegar a sufrir discriminación, obviamente ya está recibiendo un trato injusto. A veces a estas personas se les llegan a negar oportunidades. Lo mismo que puede pasar en la zona de la selva. ¿De acuerdo? Si habla alguien con la peculiaridad de ellos, se les salen palabras, la entonación, etcétera, porque es parte de su manera de comunicarse, a veces reciben tratos injustos. ¿De acuerdo? Y esa es la discriminación lingüística. Cuando les niegan oportunidades por la manera en la que se comunican, como que entrevistas de trabajo, puede ser, por ejemplo, acceso a la educación, y demás cosas. ¿De acuerdo? Se ve estos casos, chicos, se ve, ustedes pueden visualizar en redes que lamentablemente la discriminación lingüística sigue presente, sin embargo no es la adecuada. ¿Por qué? Porque nadie nace queriendo, o bueno, nadie dice yo quiero nacer acá, quiero hacer así, no. Esto es propio de nuestra cultura. Y por ende, todos nosotros debemos de respetar la manera en la que nos comunicamos, ¿ya? A ver, entonces, un ejemplo. Burlarnos de alguien por hablar quechua o por tener un acento regional, también como vimos en el caso de los extranjeros. Muchos de ustedes me comentaban que conocen extranjeros y si se llegan a burlar por tener un acento, por las peculiaridades de la manera en la que se comunican, ya están practicando lo que es la discriminación lingüística. ¿Ya? Discriminación lingüística. Entonces, ¿cuál es lo importante acá, chicos? Porque todos hemos visto discriminación lingüística y también acabamos de ver prejuicio lingüístico, ¿ya? Entonces, esto de acá, chicos, es algo innato, la manera en la que nos comunicamos. Nuestra lengua materna es algo innato que obviamente nosotros aprendemos para poder comunicarnos con los demás, para comunicarnos con nuestros padres, abuelos, tíos, hermanos, etc. De ahí, por lo general, cuando se llega a los colegios, suelen aprender español, pero también llegan a los colegios a enseñar el inglés. Muchos de ustedes a lo mejor han perfeccionado el inglés o quizás dominan otras lenguas, no lo sé. Pero esto de acá, chicos, igual es algo para respetar, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Esto de acá ya, todas las lenguas que uno puede llegar a aprender o que ya sabe es para respetar, para no avergonzarse. Porque nunca sabemos para cuándo podemos llegar a necesitar estas lenguas. A ver, ¿qué pasa si yo soy una persona que domino muy bien el quechua, postulo a una entrevista laboral y digo, no, yo no sé quechua, con temor a que me rechacen, y justo llegan a ofrecer oportunidades laborales para personas que conocen quechua o que dominan la lengua? Obviamente estas personas que dominan una lengua extra, ya sea una lengua nativa, una lengua extranjera, tienen un peldaño más de ventaja que otras. Pero podemos llegar a perdernos oportunidades importantes por no poder admitir o por nosotros mismos autodiscriminarnos por las lenguas que lleguemos a conocer. Sí, Álvaro, eso sucede. Eso sucede, Álvaro, en efecto. A veces dicen mucho, hay que valorar las lenguas originarias, pero no las enseñan. Y acá es un proceso un poco más complejo, porque no interfiere tanto la institución educativa. Por ejemplo, en la zona de Lima es muy poco probable, te repito, muy poco probable de que haya personas que sepan quechua. Y por ende, ya al ser un colegio que no requiere, por ejemplo, una educación intercultural bilingüe, no ponen en la currícula que puedan aprender otros idiomas. Todo lo contrario en los colegios que son oriundos o que están un poco lejos. Ahí sí, por el mismo colegio y por su ubicación, suelen enseñar estas lenguas nativas, porque son colegios de educación intercultural bilingüe. Entonces, Álvaro, ¿qué pasa si tú me dices, yo sí, exacto, al menos en los colegios de Lima es así, o en los colegios del centro, que no son educación intercultural bilingües,
se maneja así. Es lamentable, pero pasa. Pero chicos, nosotros no podemos simplemente decir, mi colegio no me enseñó una lengua nativa, no me enseñó otra lengua y quedarnos así. Claro que no. Acá interfiere también mucho cuál es el plus que nosotros queremos llegar a dar a nuestro, por ejemplo, a nuestro currículo. O qué plus queremos dar a nuestras habilidades que podemos llegar a tener. Y acá está el quizás matricularnos a distintos cursos. Incluso pueden ver videos en YouTube, chicos, de cómo la gente se da el tiempo de enseñar distintos idiomas. Y desde ahí, ustedes ya están dando un peldaño más para evitar la discriminación y a lo mejor poder comunicarse con otras personas. ¿De acuerdo? Ya, entonces, con todo eso, con la participación excelente de Álvaro, vemos la valoración a la diversidad lingüística. La valoración a la diversidad lingüística. Todas las variedades lingüísticas merecen respeto. ¿De acuerdo? Exacto, también para los negocios. Todo eso es importante. Entonces, cada forma en la que nosotros nos comunicamos refleja historia, cultura, experiencias e identidad. Como les mencionaba incluso, creo que muchos de nosotros en algún momento determinado de nuestra vida hemos pedido la famosa yapita, ¿no? En algún momento de nuestra vida, o quizás a nuestros padres, hemos pedido una yapita. Y desde ahí, chicos, nosotros ya estamos manifestando que parte de nuestra historia, de nuestra cultura o de la experiencia está relacionado a una lengua materna. Y eso que estoy usando solo una palabra muy común, porque podemos ver otras, como por ejemplo cancha, que también es propia del quechua, pachamanca, que también es una palabra propia del quechua. Pero con estas palabras, les repito, estamos reflejando nuestra historia, nuestra cultura y nuestra experiencia. Porque como ya vimos en sesiones anteriores, si por ejemplo el día de hoy Nelly se va a Arequipa porque le salió una oportunidad de trabajo, super boom, que ella tenía que aprovechar sí o sí. Obviamente, al hablar con personas de la sierra, ella va a aprender algunas palabras propias de ellos. Y eso, si bien no ha sido una lengua materna de ella, pero por ser parte de su experiencia, ella ya lo va a adoptar. Y Nelly va a hablar esas palabras con su familia. Y así esto se sigue promoviendo. A ver, un momento. A ver. Excelente, a ver. Mira, acá por ejemplo vemos a Lady, que menciona que su hija es de Trujillo, pero se fue a trabajar en la selva, en un lugar donde habla quechua. Y su hija estaba forzada a aprender quechua. Entonces, quizás la hija de Lady pensó, no voy a necesitar aprender otra lengua, una lengua originaria, una lengua extranjera. Pero a veces, chicos, por oportunidades laborales, sobre todo, nace la necesidad de aprender lenguas nativas, porque tenemos que pensar que aún hay cierta población que obviamente no está familiarizada con el español. Y nuestro deber, si nosotros queremos promover la diversidad lingüística, entender y poder comunicarnos con esta población, tenemos que aprender estas lenguas. ¿De acuerdo? A ver. Exacto, muy bien, chicos. Ustedes son súper pilas. Yo por eso, chicos, los amo mucho. Amo ingresar a estas sesiones porque conecto con distintas personas que también están en este grado de resiliencia. Muy bien. Entonces, como indicaba Gracie, es importante aprender a reconocer el idioma porque de ahí está una forma única de arte, historia y visión del mundo. Incluso si ustedes, por ejemplo, tienen abuelitos, abuelitas que hablan lengua materna. Puede que ustedes digan, es que yo no quiero hablar con esta persona porque no sabe español. Pero si ustedes, chicos, aprenden a comunicarse con esta persona, se dan un poquito de tiempo en quizás aprender palabras básicas del idioma nativo que pueda llegar a dominar esta persona, van a aprender otras historias. Pueden ser mitos, leyendas, anécdotas, etcétera.
Y si ustedes desde ahí mantienen viva esa esencia, obviamente esto se transmite de generaciones a generaciones. Por ejemplo, a ver, les decía, todas las variedades lingüísticas merecen respeto. Por ende, el español hablado en Piura, Cusco, Loreto o Lima tiene diferencias, pero son válidas. Igual se validan estas formas de comunicación, ¿de acuerdo? O sea, Piura, Cusco, Loreto, Lima, e incluso con todos ustedes chicos que estoy hablando el día de hoy, tenemos algo en común. Tenemos algo en común, que todos nosotros dominamos el español. Pero, ¿cuál es el detalle acá? Que incluso desde ahí, chicos, ya son formas válidas de poder comunicarnos. Son diferentes, quizás se usan otras palabras y demás, pero sigue llegando a ser válido. A ver. Sí, Álvaro. Sí, te entiendo. Por ejemplo, Álvaro menciona de que hay muchas personas que piensan que ya las lenguas originarias solo lo hablan personas mayores y que por ende muchos jóvenes mencionan de que ya no es necesario aprender esto. Pero estas personas mayores también tienen sus descendientes y algunas personas también no pueden salir propiamente de su contexto o no tienen las posibilidades de aprender otras lenguas. Entonces, Álvaro, sigue siendo importante. Chicos, yo los invito a que puedan matricularse tanto en instituciones particulares, incluso algunos ofrecen clases gratis, incluso pueden ver videos en TikTok de cómo enseñan algunas palabras, ya sea de quechua, de la aymara, de todas esas lenguas que ustedes en algún momento me han mencionado, incluso en YouTube, que es la plataforma más conocida, para que ustedes puedan revisar y poder aprender a lo mejor desde ya palabras básicas, porque nunca sabemos cuándo es necesario emplear otro idioma. Ya lo hemos visto en el caso de una de sus compañeras, que mencionaba que su hija se vio forzada a aprender otro idioma por su trabajo. ¿Y qué pasa si su hija no se hubiera esforzado en aprender quechua? Seguro se hubiera perdido esa oportunidad laboral. ¿De acuerdo? A ver, entonces, un caso práctico. Veamos. Durante una entrevista, una persona se burla del acento de otra y afirma que no debería representar a la empresa. Esto, chicos, ¿es o no es un prejuicio lingüístico? ¿Y por qué? Si alguien dice, no, tú no representas a la empresa por la manera en la que se comunica, es decir, por el acento, ¿es o no es un prejuicio lingüístico? Sí, ¿y por qué es un prejuicio lingüístico? ¿A qué se debe que sea un prejuicio lingüístico? ¿Ya? ¿A qué se debe? Ya, muy bien. Todos coincidimos en de que es un prejuicio lingüístico, porque en efecto, que te discriminen, que te quieran llegar a apartar por la manera en la que te comunicas, obviamente es un prejuicio lingüístico. ¿Pero por qué? Ya, porque lo están discriminando, porque lo discriminan, ya, comentarios similares, porque todos somos diferentes, ¿de acuerdo? Como ya les he mencionado en sesiones, disculpen, en esta sesión de hoy, pero en momentos atrás. El acento es algo innato, es algo que se aprende también por el grupo social al que podemos llegar a pertenecer. Por ejemplo, en el Perú, un acento que sobre todo sobresale es el de las personas de la selva, ¿cierto? Es un acento que llega a sobresalir, es un acento muy bello, cántico, que a mí en lo personal me encanta, pero si llegan a discriminar por eso, obviamente si llegan a apartar a una persona por eso es discriminación. Y en efecto, Lady, porque aún lamentablemente existe un determinado sector que se cree superior por hablar un español más rígido, un español estandarizado. Muy bien chicos, hasta acá todos súper pilas. Excelente, Álvaro, porque pueden llegar a invisibilizar a gente de la selva, sierra, etcétera, restándoles voz. ¿Por qué? Porque estas personas, fíjense bien chicos, puede que tengan las mejores habilidades, que tengan las mejores notas, las mejores calificaciones, las mejores capacitaciones,
Pero ¿cuál es el detalle? Que acá mucha gente se pierde conocer este potencial por discriminar a una determinada población solo por el acento en el que se llegó a comunicar. Muy bien, entonces. A ver, vamos a ver acá. Este de acá. ¿Qué problema existe acá? Veamos este caso. Un estudiante se ríe de la forma en que habla un compañero porque proviene de otra región. A ver, si un estudiante, si fulanito A se ríe de fulanito B por la manera en la que habla, ¿qué problema existe ahí, chicos? ¿Qué problema existe ahí? Ya bullying, prácticamente discriminación, exacto, discriminación lingüística. A ver, entonces, vamos con la reflexión, ¿ya? Ahora, chicos, escúchenme muy bien. Para lo que es la reflexión, sí voy a solicitar sus participaciones, ¿de acuerdo? Entonces, chicos, les repito. A ver, acabo de bajar la mano a toditos para que puedan levantar ahora sí por orden. Y, chicos, les repito, en las normas está bien claro, para la participación yo voy a llamar. Vamos a esperar a que termine de hablar esa persona, damos una retroalimentación y vamos a la siguiente. Si alguien interviene en ese momento, quitamos esta participación mediante micrófono. ¿De acuerdo? Entonces, a ver. Vamos con la primera persona, que sería Nelly Milagros. Buenas noches, mi profesora. Muy buenas noches, Nelly. A ver, la pregunta para reflexión es, ¿alguna vez, Nelly, has escuchado o presenciado comentarios negativos sobre la forma de hablar de una persona? Sí, ¿En qué? profesora. A ver, te escuchamos. Bueno, donde yo vivo, por mi sitio donde yo vivo, hay una vecina que es de la sierra, de ¿Ya? Huánuco, no, de Abancay, y tiene una forma de hablar así como que, en vez de decir ahí, dice ahí, ¿no? Ahí, por ahí, ahí, así. O sea, tiene una manera, un dejo, ¿no? Y entonces, a veces los vecinos le dicen, pero así no se habla, o sea, como que no se burlan con la forma como habla o cómo se expresa, pero no se lo dicen a ellos, sino lo comentan con otra persona. Ya. Pero Nelly, ¿tú te has dado cuenta de que ahí ya está sufriendo qué cosa? Un prejuicio lingüístico. Si bien no la están Claro, apartando, ya la están haciendo comentarios despectivos sobre esto. ¿De acuerdo? Muy bien. Muchísimas sí, gracias, Nelly. Entonces, gracias, Osmar. ¿cuál sería tu recomendación para este caso, Nelly? Ah, simplemente escuchar a la persona y no burlarse, ¿no? De ellos, ¿no? Porque todos tenemos diferentes maneras de hablar. Excelente, muy bien. Muchísimas gracias, Nelly. Muchas gracias. Gracias. Ya, eso ha sido un caso, por ejemplo, que hay personas que en vez de decir ay, pueden decir ay o viceversa. Pero acá, chicos, fíjense bien que ya está fuera de la escritura. Es la manera en la que se comunican. ¿Pero por qué? Porque si esta persona, que es de la sierra, llegó a una zona donde hablan solamente español, obviamente aprendió el español quizás solo quechuañol. Quechuañol es prácticamente la fusión de quechua más español. Y obviamente es lo que busca transmitir. No es que las personas, por lo general, van a colegios y dicen, voy a aprender el español, cómo se dice determinada palabra o cómo se traduce el quechua al español, sino que lo aprenden solo por relacionarse con los demás. Muy bien. A ver, Stephanie Francesca. Profesora, buenas noches, presente. Buenas noches, Stephanie. A ver, ¿tú alguna vez has escuchado o presenciado comentarios negativos sobre la forma de hablar de una persona? Sí, como por ejemplo, yo en las tardes salgo a jugar vóley con amistades que hablan quechua, amistades también que son de las selvas, de otras partecitas más. Ujú. Como por ejemplo, de cuando habla una amiga que yo tengo quechua, no le entiendo. Y
quisiera tratar de entenderlo, pero no tanto, ella lo pronuncia tanto el español. Ah, solo habla quechua. Ajá. ¿Y cómo has intentado comunicarte con esta persona? No sé, quizás de un saludo o decir chao, no sé. ¿Cómo has Yo le digo, buscado comunicarte? hola, hola, le dice, y me alza la mano, pues. Entiendo, Stephanie. Stephanie, una pregunta. ¿Qué palabras crees tú que serían necesarias que tú aprendas de ese idioma para que te puedas comunicar con esa persona? Yo quisiera que aprenda esa persona a hablar español, pues, para congeniarme más. Pero, ¿qué palabras crees tú que en especial deberías de saber? Pues yo de mi parte quisiera que ella me entienda por la forma como le hable yo a ella. Ya, ya, está bien. Muchísimas gracias, Stephanie. Gracias. Miss, A buenas ver, noches. Les saluda Mari Carmen. Mari Carmen, hola. Su dejo de Stephanie también es un poco complicado de entenderlo. Mari Carmen, discúlpame, ¿qué hemos dicho respecto a las normas de participación, corazón? Miss, una disculpa antemano. Ya. Vamos a evitar eso, por favor, chicos. Si estamos por finalizar, no quiero evitar, por favor, eso. ¿De acuerdo? Ya, a ver. En efecto, todas las personas tienen una forma particular de comunicarse. Al igual, si el español es propio de España, si ellos nos escuchan a nosotros hablando español, también vamos a tener unas peculiaridades. Y obviamente puede que lleguemos a sufrir prejuicio lingüístico. Obviamente esto no está bien, pero es lo que suele pasar. A ver, chicos, última vez. Participan aquellos que yo llamo, por favor. ¿De acuerdo? Esto es con el fin de mantener el orden, porque ya me ha pasado que dejo que participen y luego los demás no pueden escuchar sus intervenciones. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, para terminar, chicos, ¿qué podemos hacer? Profesora, yo también quiero participar. Ya, a ver. A ver, chicos, les repito. Yo sé que todos ustedes quieren participar, Miss, pero por favor, atente los compañeros el micrófono. ya, a ver, acabo de desactivar el micrófono. Chicos, disculpen. Yo sé que todos quieren participar. Hasta ahorita hay 17 personitas con la mano levantada y yo quisiera escucharlos a todos, pero se sigue un orden. Y si ustedes hablan en el momento de que yo me estoy comunicando o en el momento de otra persona, chicos, no podemos. Y lamentablemente cada vez que pasa eso yo tengo que cerrarlo. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, ya nos faltan 3 minutos nada más. Vamos a acabar con esto. Y chicos, para todos sus talleres, ¿de acuerdo? Para todos los talleres, chicos. Es importante que ustedes sigan las normas de participación. ¿Por qué? Yo sé que quieren hablar, pero acá el problema es de que si habla uno, habla el otro, se interfiere y no vamos a poder escuchar bien a esa persona. ¿De acuerdo? Entonces, acabo de restringir esto. Más atentos para la siguiente sesión, si no, no voy a volver a activar el micrófono, chicos. Y esto sería todo en relación al taller de lenguaje, cultura e identidad. Por favor, chicos, no se salgan de la sala. Por favor, en breve van a tener el taller de emprendimiento con el ingeniero Piero Lol. ¿De acuerdo? Vamos a esperar, por favor, un momento. Voy a comunicarme con el ingeniero Piero para saber si ya está en sala. Les repito, no se salgan de la sala. Un momento. Ya. Buenas noches, Piero. ¿Qué tal, Diana? ¿Cómo está? Buenas noches. Chicos, ¿cómo están? Buenas Muy bien, noches. chicos, Sí, les empezamos, dejo chicos, con empezamos. el profesor Piero. En un rato que más Cuídense. voy a Hasta luego, chicos.